Pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este miércoles 14 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Lo que conversamos sobre la carne ocupa principal importancia en el nacional. Estatización de la ganadería agudizará escasez de carne. De esto conversamos ayer con el presidente de FEDENAGA. Consumidores hacen hasta 2 días de cola en Quinta Crespo. Gremios advierten que la insistencia del gobierno en controlar la cadena cárnica encarecerá el producto. El presidente de FEDENAGA, Armando Chacín, afirmó que la apropiación por las gobernaciones de un porcentaje de las reses impide vender el ganado en todo el país. Y yo agregaría, no solo va a encarecer el producto, también probablemente va a provocar que desaparezca de los anaqueles, como ha ocurrido y ya lo hemos vivido durante estos últimos años de controles impuestos por el Ejecutivo Nacional. Además, hacen el anuncio en momentos en los cuales continúa cayendo la producción de petróleo en nuestro país. Ayer la OPEP confirmaba el dato de Inter-America Trends, y es que el mes de octubre volvió a caer la producción en Venezuela. La extracción de crudo en nuestro país se ubicó un poco por encima de 1 millón de barriles diarios en el mes de octubre, 1.171.000 para ser exactos. Y bueno, esto preocupa y mucho por el impacto que tiene en las finanzas públicas. Al respecto, emitía un comunicado, un informe, la Comisión de Contraloría, de eso vamos a hablar la mañana de hoy, el impacto de la corrupción para entender lo que ha ocurrido con la industria de nuestro país. Desde el punto de vista político, bueno, está el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional. Ellos plantean una solución política a la crisis con el voto salvado. Esto ocurrió ayer, de la fracción 16 de julio y de la causa R. Ha generado toda clase de reacciones el documento que se discutió ayer en plenaria. Nos acompaña el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría, dirigente de Voluntad Popular. Con él hablaremos acerca de varios temas. 1 millón de gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Antes de hablar, diputado, del informe que presentó la Comisión de Contraloría en torno a este caso del lavado de 1.200 billones de dólares en petróleos, o que venían de petróleos de Venezuela, yo le pediría una primera valoración acerca del acuerdo que se alcanzó el día de ayer. Seguramente usted habrá visto las reacciones a favor y en contra. De entrada, la fracción 16 de julio y la causa R, entiendo, se abstuvieron, expresaron su desacuerdo porque, entre otras cosas, entendemos se está planteando como posible salida a la crisis una negociación. ¿Qué responde usted? No, sí, claro, creo que el acuerdo ayer recoge gran parte de lo que en este caso tiene que ver con la idea de una salida de la crisis por parte de los factores de la oposición venezolana. Creo que las personas que ayer esgrimían una posición o lo hacían por un tema de interpretación, como ellos lo visualizan, pero nada que en ningún momento pues se habla de una negociación o de un diálogo sin que existan prerrogativas o condiciones
anteriores a que esto llegara a suceder. Creo que se fue publicado en varias partes ya lo que es el acuerdo, y cuando tú logras pues leerlo, en esencia pues recoge, creo que incluso hasta lo que muchos de ellos que ayer pudieron salvar su voto han expresado todo este tiempo. Ahora, hay un punto que también ha generado toda clase de reacciones y tiene que ver con una fecha límite que ustedes escriben, tiene el Ejecutivo Nacional, se trata del 10 de enero de 2019. De hecho, ayer desde el gobierno respondía el presidente de la Constituyente Comunal, haciendo un poco una burla de todas las fechas o digamos hora cero que ha puesto la oposición para un cambio en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y, bueno, los riesgos que hay de crear, digamos, una expectativa en torno a una fecha y la posibilidad cierta de que las cosas no cambien para ese momento. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, sin duda alguna hay una fecha que es icónica para el año que viene o que es trascendental, no por el hecho de que ese día se vaya Maduro, y es que uno tiene también que decirlo con mucha sinceridad, porque estamos ante una dictadura donde el Estado de Derecho no existe, pero sí, para nadie es un secreto que la legitimidad de origen pues les llega hasta el 10 de enero, ¿no? Fecha en la que la comunidad internacional pues, ha expresado también varios países de que no reconocerían a Nicolás. Ahora, lo que hacía el acuerdo y lo que planteaba era precisamente alinear, ¿no?, lo que es la postura de la Asamblea Nacional y de los factores democráticos, también con lo que viene siendo la postura de la comunidad internacional, y es precisamente ejercer la mayor presión necesaria, tanto internacional como local, a partir del próximo 10 de enero. Básicamente eso es lo que habla. No es que el 10 de enero se ve Nicolás, sino que el 10 de enero hay un desconocimiento por varios países en cuanto al tema de la legitimidad de origen, y que la Asamblea pues tiene que hacer todo lo necesario, contemplar una Constitución para generar esa presión institucional que se debe hacer a partir del próximo 10 también. Sobre este tema quisiera ahondar, es decir, ¿qué es lo que está planteado en la práctica? Porque también se generaban toda clase de dudas al respecto. ¿Qué es lo novedoso que va a hacer el Parlamento venezolano para hacer frente a esta situación? Porque se ha intentado ciertamente todo, desde un juicio a Nicolás Maduro por corrupción, en el cual fue encontrado culpable en el exterior, pasando por declarar el vacío de poder o el incumplimiento de sus funciones. ¿Qué es lo novedoso que va a plantear el Parlamento a partir de esa fecha, diputado? Yo creo que lo novedoso coincide con el tema del desconocimiento del presidente. Es decir, cuando nosotros hemos fijado posiciones de abandono de cargo, incluso la autorización al antejuicio de mérito, entre otras cosas, los países han reconocido a Nicolás como presidente. En este caso ya es la declaración, es el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, único, por cierto, institución legítima reconocida por la comunidad internacional, quien estaría diciendo al mundo: mira, tenemos un gobierno de facto, un gobierno forajido, y en un país con crisis humanitaria, con éxodo forzoso de los venezolanos, lo cual pues puede traer otras consecuencias desde el punto de vista internacional. Mucha gente quiere interpretar a veces como un tema de intervención militar, ¿verdad? Nosotros más bien lo queremos ver como un tema de crisis humanitaria que tiene que ser asistida por la comunidad internacional, y mucho más cuando tenemos un presidente que está al margen de la ley, ¿no?, como va a pasar a partir del próximo 10 de enero. Y es allí donde la declaración de la Asamblea, es allí donde esta institución, con el acuerdo que fijaba ayer, pues ya le coloca pues un punto ahí, ¿no? Y creo que por eso que nos parecía muy extraño que algunas personas no hayan votado el acuerdo ayer, cuando envía todas las señales necesarias para que la comunidad internacional pues pueda ejercer la mayor presión posible, entendiendo de que la Asamblea está ahí diciendo, marcando las causas, ¿no?, por las cuales se generó una crisis aún mucho mayor que la que tenemos en la actualidad. Claro, decía el diputado Viallo Pilieri a través de su cuenta en Twitter que la fracción 16 de julio creía que apoyar la transición, ellos estaban a favor de la transición siempre y cuando primero saliera esta administración. Él escribía: acá no puede haber elecciones sino hasta después de que salgamos de Maduro y de este Consejo Nacional Electoral. ¿Qué responde usted a estos argumentos? El acuerdo habla también de cambios en las instituciones, o sea, y habla, por supuesto, pasa por el tema del Consejo Nacional Electoral. El tema está que con lo que plantea el diputado, no sé cómo lo plantea él, si es un arrase, si es una invasión, si es un quiebre militar, o sea, habría que preguntárselo al diputado Viallo. Pero en la situación en la que estamos, en la que ha planteado la comunidad internacional, es precisamente poder generar una transición ordenada. Ojalá, yo creo que ese es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y
de que se pueda dar, de que sea ordenada y que por supuesto estaría ahí pues los elementos de presión para que esa presión ordenada pase también por el nombramiento de rectores del CNE. Yo creo que es el principal elemento que la gente pues estaría dispuesto a participar si eso se diera, además otras condiciones por supuesto, pero todo pasa por esto, ¿no? Al final del día cuando el diputado Diallo plantea de que estos señores no existen en el poder, bueno, yo no creo que se van a ir de la noche a la mañana ni de buenas a primeras, ni van a decirle aquí está Miraflores y las demás instituciones, hagan ustedes lo que quieran. No, yo creo que existen dos posibilidades. Una presión internacional acompañada de la presión nacional que vamos a hacer nosotros en Venezuela, articular las protestas que son de manera aislada, pero que se dan todos los días en el país, para poder presionar por una presión ordenada. Ahora, lo otro, bueno, es un tema que no tendría uno elementos para decir. Si tuviésemos un portaavión parado cerca de las costas venezolanas, uno diría, mira, lo que plantea el diputado Diallo es posible, porque es una amenaza muy creíble. Por hasta ahora, todo lo que se ha planteado es una transición ordenada, inclusive la propia opinión internacional más dura, ¿no? Como el caso de los Estados Unidos. Da la impresión que el gobierno no tiene la más intención de entregar el poder. Y citaba por ayer el presidente de la Constituyente Comunal, él decía, y me va a perdonar los términos, lo cito en un tuit, él decía ridículos, la Asamblea Nacional burguesa en desacato después de haber destituido a Maduro, declararlo abandono del cargo, de llamar elecciones, de enjuiciarlo, todo eso numerosas veces, resulta que la cosa ahora es el 10 de enero, menos mal, estábamos preocupados. ¿Qué responde usted? Pues insistimos, hay un sector del gobierno, si no todo, que no tiene la más mínima intención de permitir una transición a la democracia. ¿Lo escuchamos? Bueno, pero es que es una dictadura. No sé qué otra cosa pudiera esperar uno de este señor Cabello o de Nicolás. Recuerden que estamos gobernados por delincuencia organizada. O sea, la otra cosa es que la Asamblea no tiene una guardia pretoriana, no tiene grupos paramilitares, ni nada que se le parezca para que hayan ejecutar una orden que la Asamblea dé. La Asamblea tiene que hacer lo que está haciendo desde el punto de vista institucional, de llevar el debate, porque al final del día es lo que la Asamblea acuerda o decreta o discute, que es lo que la comunidad internacional atiende, ¿no? Ante todo esto. Ahora tú te imaginas la OEA alineada en función también de la ONU, que lo viene haciendo en relación a lo que se vive en Venezuela, más lo de la Asamblea Nacional, pues son elementos bien importantes que le dan una dirección a lo que debe ser la acción internacional en relación a la presión que se puede ejercer ante una sociedad, ante una población que es dominada y gobernada por grupos criminales, ¿no? Que están vinculados a cualquier tipo, ¿no? Bien sea de narcotráfico, de terrorismo y de todo lo demás. O sea, no es una situación fácil la que viven los venezolanos y la que tiene que sortear también la Asamblea en todo esto. Diputado, hablemos de esta organización que usted califica como criminal y el informe que presentó la comisión que usted preside sobre el lavado de 1.200 millones de dólares que venían de petróleos de Venezuela. En buena medida, situaciones como esta, esto es la punta del iceberg, explican lo que ha ocurrido con la industria y seguramente la caída de la producción que no se detiene, como lo confirmaba ayer la OPEP. ¿Qué datos novedosos han encontrado ustedes en las investigaciones del Parlamento Nacional? Este caso de los 1.200 millones salpica incluso a figuras vinculadas o muy cercanas al alto gobierno. Lo escuchamos. Por supuesto, primero que nada vincula a Malpica Flores, quien era tesorero en su momento, pero por supuesto relacionado con la primera dama o combatiente, como estos sujetos le llaman, a la señora Cilia, y nosotros estimamos, de acuerdo a varias investigaciones que venimos haciendo ya, de que los 1.200 millones es una nimiedad, ¿no? En comparación a lo que realmente hay. Se habla de que puede llegar hasta 30.000 millones de dólares que pudieron haberse ido, ¿no? de lo que es el erario público venezolano, con la misma mecánica que estos señores utilizaron de comprar, de darle bolívares a PDVSA, y PDVSA le otorgaba dólares baratos, ¿no? a estas empresas o empresarios. Por lo que termina siendo por el final del día un desfalco a la nación y que en otros países se viene investigando, como el caso de los 1.200 millones por lavado de dinero, ¿no? Y las declaraciones que hiciera el alemán y las más de 100 horas de grabación que existen, donde se arma todo un complot y una conspiración para la distribución de esos 1.200 millones de dólares, que te repito, sería una décima parte de lo que se denunció en un principio, que pasaba los 10.000 millones de dólares, pero que ahora hay indicios para creer que supera hasta los 30.000 millones de dólares.
Ahora, diputado, ¿hay pruebas concretas que ustedes puedan presentar al país, más allá de lo que se conoce y ha trascendido del juicio, incluso esta decisión del banquero Matías Krul de declararse culpable, reconociendo este esquema de lavado? ¿Hay elementos de juicio que ustedes puedan presentar, insisto, a la nación para evidenciar lo que ha ocurrido, el saqueo, llaman algunos, del erario público, utilizando para ello, entre otras cosas, la principal industria del país? Mira, las pruebas que nosotros de las que hemos podido hacernos, no solamente con el tema de PDVSA, sino también de otras investigaciones, CLAP, entre otras, ha venido por lo general de afuera. Porque en Venezuela, a los bancos a quienes les hemos solicitado información, a quienes les hemos citado, a distintos bancos que están vinculados con esto, a los registros mercantiles que están vinculados también con esta trama, sobre todo muchos en Anzoátegui, a los propios funcionarios de PDVSA, pues con la situación en la que este TSJ que colocó la Asamblea se amparan para no declarar o para no prestar atención. De manera que nosotros hemos tenido entonces que hacernos de información que proviene de Administración de Justicia de otros países para poder armar los expedientes necesarios en el país. Así que nosotros estamos a la espera de una información solicitada a la Fiscalía en la Florida, que hicimos hace aproximadamente 2 meses, un viaje que estuvimos allá, y bueno, estos quedaron en darnos respuesta, y sobre todo a propósito de la ley que en los Estados Unidos entró ya en primera discusión, de reconocer a la Asamblea como única, a la Asamblea Nacional como único ente institucional del país, pues lo que nos va a permitir tener más acceso a sistemas o a casos que lleve la Administración de Justicia, en este caso muy particular norteamericana. Ahora, diputado, ¿qué otros casos están en marcha? Porque la verdad preocupa mucho la cantidad de dinero que se han llevado a nuestro país. Recordamos, hace algunos días hablábamos no solo de lo ocurrido con este acuerdo de Petrocaribe, 3.000 millones de dólares que se perdieron en Haití, se lo llevó alguien y nadie sabe dónde están, allí la gente salió a protestar, ni hablar de los CLAP que, bueno, han sido investigados en Colombia, en México, demostrando el esquema de corrupción, la compra de alimentos de muy baja calidad, con sobreprecio, y este último caso de la empresa JBS de Brasil, cuyo presidente fue detenido, es investigado por corrupción también vinculado a nuestro país. ¿Qué otros casos tienen ustedes? Y además, ¿existe la esperanza de recuperar parte de ese dinero? Lo escuchamos. Mira, uno de los casos más emblemáticos también, y que está en este momento en pleno desarrollo, que no me atrevería todavía a decir algunos elementos, ¿no?, para poderlo presentar dentro de aproximadamente unos 10 días. Todo esto está en el marco de la ley de recuperación de activos, ley que debe entrar en discusión en los próximos días. Es una ley que está asesorada también en el marco de esta política STAR, ¿no?, que tiene que ver con la oficina en contra de la lucha organizada, de la corrupción y de los delitos, de la lucha organizada en la ONU, que viene haciendo pues también desde el año 2016 esfuerzos con abogados venezolanos para la construcción de esta ley, entre otras iniciativas para poder, ¿no?, por supuesto, con el Estado de Derecho en el país, pero sobre todo con la colaboración internacional, ir tras estos dineros que sobrepasan los 400.000 millones de dólares, y que nosotros hemos venido haciendo un seguimiento a través de las distintas unidades de inteligencia financiera en Latinoamérica, ¿verdad?, de la Unión Europea y de los propios Estados Unidos, también en compañía, asesoramiento del Tesoro, del Departamento de Tesoro norteamericano, para precisamente ir tras este dinero que es de los venezolanos y poder recuperar parte importante, porque entendiendo de que es imposible que podamos recuperar los más de 400.000 millones de dólares que se robaron del país, pero sí parte importante que pueda ser para la reconstrucción de Venezuela. Y esa ley, nosotros la vamos a estar presentando ante los medios de comunicación en la primera semana de diciembre, en detalle también con los especialistas que han venido trabajando durante más de 2 años en una ley que tiene de las más actualizadas y modernas en este momento pues en el mundo, ¿no?, por el caso emblemático de corrupción de lo que ha significado Venezuela. Superlano, gracias por atendernos, acompañarnos, dirigente de Voluntad Popular, presidente de la Comisión de Contraloría, expresando opinión acerca del acuerdo presentado ayer, aprobado en el Parlamento venezolano, con el voto salvado de la fracción 16 de julio, la causa R, pero también ofreciendo detalles acerca de las investigaciones, la corrupción. Algunos hablan del saqueo del erario público, que explica en buena medida lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Continúa cayendo la producción y esto tiene un impacto directamente sobre las finanzas en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tokio, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de lo que está ocurriendo con la principal industria en nuestro país, saludamos en línea telefónica a José Toro Hardy, experto petrolero. Estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gusto de estar nuevamente contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera valoración acerca de los datos que ofrecía ayer la OPEP con fuentes secundarias, por cierto, confirmando la caída una vez más de la producción del bombeo de petróleo en nuestro país. Nos ubica un poco por encima de 1 millón de barriles diarios para el mes de octubre. Y en este contexto, el gobierno amenaza a uno de los sectores que todavía produce alimentos en Venezuela. Es decir, mientras menos divisas tenemos para importar alimentos, el gobierno insiste en amenazar, con tomar el control de la industria cárnica en nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, ciertamente la producción petrolera está cayendo de manera muy dramática. El último mes, según estas fuentes secundarias, cayó en 40.000 barriles diarios por mes. En la semana, 40.000 barriles diarios. Ahora uno se pregunta, ¿por qué fuentes secundarias? Bueno, en este caso en particular, porque por primera vez el gobierno no le dio información directa a la OPEP. Así como el Banco Central de Venezuela no publica informaciones sobre la inflación, no publica una cantidad de informaciones que por ley está obligado a publicar, pues ahora el gobierno decidió no darle a la OPEP la información directa de la producción. Sin embargo, más creíbles son las fuentes secundarias, porque las fuentes secundarias se basan en una cantidad de datos, por ejemplo, el número de taladros que operan, el número de tanqueros que zarpan, los seguros, lo que están diciendo fuentes relevantes como Platts, como la Agencia Internacional de Energía, y en función a todo eso se puede construir un panorama mucho más certero de cuál es la producción del país. Esto es muy fuerte porque la última cifra que da es de 1.170.000 barriles por día. A este ritmo muy pronto vamos a estar por debajo del 1.000.000 de barriles diarios de producción, y esto contrasta fuertemente con lo que deberíamos estar produciendo si se hubiese continuado con la apertura petrolera. La situación es bastante dramática
porque el sector se viene a pique, el sector petrolero, y de ese sector proviene más del 96% de todos los dólares que le ingresa a Venezuela. Ahora bien, de ese 1.170.000 barriles que aún producimos, probablemente lo único que nos está aportando divisas son las exportaciones hacia los Estados Unidos, que deben estar en el orden cercano al 500.000 de barriles diarios. El resto es para pagar deudas a China, o para pagar deudas a Rusia, o para enviar petróleo por el cual no cobramos nada a Cuba, o el consumo interno que está realmente arrojando pérdidas muy grandes. Ahora, hay dos elementos adicionales a este dato que daba a conocer la OPEP. Uno tiene que ver con la caída del precio o el desplome, decían ayer portales de noticias, de el petróleo a nivel internacional, 7% en el caso del WTI de referencia en Estados Unidos. Ayer cerró por encima de $55,69, y la decisión de la OPEP de recortar producción. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, cómo estos elementos afectan a la economía nacional, tomando en cuenta, bueno, el deterioro de la principal industria en el país. Lo escuchamos. Claro, en las últimas semanas el precio del petróleo ha caído en casi un 20%, en general, en total. La última información, ayer cayó en cerca de 7% solamente. Es una caída muy fuerte. El ingreso petrolero que tenemos los venezolanos es una combinación de cuánto petróleo producimos y a qué precio se vende. Pues bien, si está cayendo dramáticamente la producción y además está cayendo fuertemente el precio, es evidente que el ingreso petrolero en Venezuela se hace cada vez más insuficiente. Y eso lo estamos pagando los venezolanos, y lo estamos pagando los venezolanos, aunque no, la gente no establece directamente la relación con inflación. Porque cuando al gobierno no le alcanzan los recursos para cubrir su gasto público, lo que hace es exigirle al Banco Central que emita dinero sin respaldo. Y ese dinero sin respaldo que emite el Banco Central para cubrir el déficit, debido a que ya no tiene los ingresos suficientes, entre otros del petróleo, es la causa fundamental de la hiperinflación que tenemos en Venezuela. Eso es una cuestión, las cifras que estamos viendo, las cifras que están arrojando los distintos analistas, entre otros el propio Fondo Monetario Internacional estima que para el año que viene la inflación va a ser de 10 millones%, una cifra inimaginable, pero una cifra que es muy conservadora con respecto a lo que en realidad puede alcanzar, y la razón es que el Fondo Monetario se basa en cifras que le da el gobierno para hacer sus estimaciones. Tenemos un Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard diciendo que la inflación el año que viene puede llegar a 44 millones%. Son cifras que uno no le entran en la cabeza. Ahora, si nos imaginamos, si tratamos de imaginarnos lo que puede ocurrir en una economía donde el Producto Interno Bruto se está contrayendo fuertemente, este año va a caer entre 23 y 24%, donde en 4 años la economía ya se va a haber reducido en los últimos 4 años a la mitad de lo que era su tamaño, donde la hiperinflación pueda llegar a esos niveles increíbles, absurdos que nos están diciendo los principales analistas, donde la escasez de alimentos es cada vez más severa, entre otras cosas, porque el gobierno está convencido de que la manera de resolver el problema es controlarlo todo. Y así escuchábamos a un presidente Maduro diciendo que el día que controlaran toda la carne que se producía y toda la leche que se producía y todos los alimentos que se producían, y que el día que lo controlaran todo, entonces desaparecería el problema. No, ese día lo que va a desaparecer es la alimentación, porque el gobierno, el Estado, lo único que ha demostrado es una brutal ineficiencia para manejar la producción y en particular la de alimentos. Ahora, yo tengo que preguntarle los escenarios de cara a 2019. Compartimos con los amigos oyentes información de agencias y además de medios de comunicación norteamericanos, según la cual, por ejemplo, una empresa como Chevron, que lleva décadas en Venezuela, está analizando seriamente abandonar sus actividades en nuestro país, no solo porque aparentemente, bueno, no es una
situación especialmente productiva, sino por un asunto moral, es decir, por la cantidad de sanciones que hay contra Venezuela, incluyendo por violación de derechos humanos, entre otros temas. Yo quisiera su comentario en torno a esta situación, el impacto que puede tener y en base a que el nuevo presidente de Petróleos de Venezuela, una vez más, asegura que van a incrementar la producción en 1 millón de barriles para el año que viene. Lo escuchamos. Bueno, con respecto a la posibilidad de retiro de Chevron, ellos acaban de decir que no se van a ir, pero desde luego lo han estado considerando. Lo han estado considerando primero por las enormes deudas que PDVSA tiene con ellos y no le paga. Lo han estado considerando porque para poder aumentar la producción hay que hacer en las áreas donde ellos están inversiones importantes, pero el 60% de esas inversiones le corresponden a PDVSA y PDVSA no las está haciendo. Están considerando irse porque en un momento determinado le metieron presos a varios de sus ejecutivos, quién sabe por qué razón. En ese ambiente es muy difícil para cualquier empresa de cualquier tipo poder seguir operando. Ahora, en medio de esta situación, vemos al presidente de PDVSA, el general Quevedo, diciendo que va a aumentar 1 millón de barriles diarios. Yo quisiera saber en qué pueda basarse el general Quevedo. Para poder aumentar la producción de Venezuela, lo primero que habría que hacer es modificar la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos que aprobó el presidente Chávez en el 2007 solo podía funcionar con precios por encima de $100 el barril, porque era una ley que aumentaba sustancialmente la participación del Estado dentro de cada empresa mixta, que aumentaba sustancialmente el impuesto sobre la renta, aumentaba sustancialmente las regalías, aumentaba todo, y de una inflexibilidad tremenda. Bajo esas condiciones, nadie está dispuesto a invertir. Ahora, si se quisiera recuperar la industria petrolera en Venezuela, bueno, claro que eso es factible, pero tú sabes lo que habría que invertir, nada más que para recuperar la producción que teníamos 20 años atrás. Haría falta invertir unos 25 a 30 mil millones de dólares por año durante los próximos 7 años, nada más que para recuperar lo que teníamos hace 20 años. El general Quevedo me da la impresión que no es muy ducho en temas petroleros, no tiene por qué serlo, nunca en su vida había trabajado ni conocido la materia. Él es un general con importantes conocimientos en materia de lo que hace la Guardia Nacional, que es lo que él ha hecho siempre, y que hizo una pasantía por el Ministerio de la Vivienda, donde nos dijo que se han construido no sé cuántos centenares de miles, millones de viviendas que no aparecieron por ninguna parte, y ahora nos habla de que va a aumentar la producción en 1 millón de barriles diarios. Eso, en los 100 y tantos años que lleva la industria petrolera en Venezuela, nunca ha ocurrido. El año que más aumentamos fue hasta 1947, donde logramos un aumento, creo que de la orden de 250.000 barriles por día, aumentar en un año. Y él, en medio de este esquema, pues nos dice que va a aumentar en 1 millón de barriles. Eso, por supuesto, nadie se lo cree. Sí, decíamos ayer que el plan Siembra Petrolera que lanzaron y relanzaron durante esta administración, durante los últimos años, se quedó simplemente en retórica. Ahora, la firma Econalítica proyecta menos de 500.000 barriles o al menos 500.000 barriles de producción diarios para Venezuela el próximo año. ¿Este escenario usted lo ve posible? Claro, si está cayendo a razón de 40 a 45 mil barriles diarios por mes la producción, claro que es posible que caiga en esas cifras, y yo no creo que baje mucho más allá de 500.000, porque esa es la parte que sostienen en el orden de 600.000 quizás, porque las empresas privadas que están forman parte de estas empresas mixtas, hasta ahí podrán sostener la producción. Pero lo que produce PDVSA cada vez se está viniendo más aceleradamente a pique. Por cierto, el mismo trabajo de Econalítica, Asdrúbal Oliveros, creo, le leí unas declaraciones con respecto a lo que puede pasar con la inflación el año que viene en Venezuela, que a mí me resultaron asombrosas. Dice que un producto, algo que cueste un bolívar soberano el 1 de enero del 2019, podría llegar a costar el 31 de diciembre de ese mismo año 45 millones de bolívares. Que ese es el resultado de la inflación espantosa que se ven encima en Venezuela.
en el cual ellos son todavía mucho más drásticos con respecto que los cálculos que realiza el Fondo Monetario Internacional y que realiza el propio Ricardo Hausmann. Y luce así, la inversión va a ser pavorosa, porque si están cayendo los ingresos petroleros, está cayendo la producción petrolera, de ahí viene el 96% de las divisas, se está contrayendo la economía venezolana, la producción de alimentos después de un carnaval de expropiaciones durante muchos años ha hecho que los campos estén abandonados o semiabandonados. Las empresas, las industrias están semi-paralizadas porque no tienen insumos, porque no tienen materias primas, porque no tienen repuestos. Todo indica un caos económico de graves proporciones si no se adoptan cuanto antes medidas para tratar de corregir esa dramática situación. Y las medidas no son la de controlar la producción de la carne y la de controlar la producción de todo, como sugiere el presidente Maduro. Es todo lo contrario. Hay que abandonar el camino de una economía de controles para ir hacia el camino de una economía de estímulos. Gracias, José Toro Hardy, como siempre, por atendernos, acompañarnos, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Ayer confirmaba la OPEP un mes más de caída en el bombeo de crudo en Venezuela. Para octubre la producción se ubicó un poco por encima de 1.100.000, concretamente 1.171.000 barriles diarios, según cifras que ofrecía ayer la organización, acudiendo a fuentes secundarias. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezcla con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible.
Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, Richard Oguchi. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Yo iniciaría conversación, profesor, a partir de los datos que ofrecía ayer la OPEP, citando fuentes secundarias que revelan que continúa la caída de la producción de petróleo y, contrasta con la intención del gobierno de controlar la industria cárnica en nuestro país en momentos en los cuales tenemos menores ingresos, menores divisas para importar alimentos. El gobierno insiste en el error. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que sin duda alguna lo que está pasando con el sector petrolero es emblemático y representativo de la complicadísima situación económica que está experimentando nuestro país, pero también muy indicativo acerca de la naturaleza de las acciones económicas del gobierno, en las cuales ni siquiera se habla del problema petrolero. Es decir, estamos experimentando un colapso de nuestra principal industria, de nuestra principal fuente de divisas, de la principal fuente de ingresos fiscales para el gobierno, algo que más allá incluso de las exportaciones y de los dólares que recibimos por esta vía, el combustible que se consume, que no se consigue, y ni siquiera hay un reconocimiento de este problema, el cual está llegando a unos niveles en los cuales seguramente en los próximos meses vamos a ver cómo la producción cae por debajo de 1 millón de barriles, de haber estado hace relativamente poco tiempo en casi 3 millones de barriles de producción diaria. Profesor, usted con un equipo del IESA evidenciaron hace algunos años qué ha ocurrido con las empresas socialistas de nuestro país, aquellas que el gobierno asumió, que expropió o confiscó
o tomó para sí, y yo quisiera su comentario en torno a esta intención de, bueno, asumir el control de la industria cárnica en nuestro país, tomando en cuenta la experiencia. Da la impresión que esto va más allá de la ignorancia o incluso la impericia de esta administración. ¿Qué opina usted? Bueno, en ese momento advertíamos con preocupación cómo estas empresas públicas estaban fallando sistemáticamente en cumplir los objetivos para los cuales fueron creadas. No producían, no invertían, no generaban bienestar, como sea que se pudiera definir, para la población de Venezuela, y en su lugar estaban sustituyendo a la iniciativa privada o las posibilidades de que el sector privado llevara a cabo estas actividades y que el sector público pudiera dedicar estos recursos a otras cosas que también hacen falta: salud, educación, y que son el rol fundamental del gobierno. Lamentablemente, en ese momento señalábamos con preocupación de que si esto continuaba íbamos a empezar a experimentar problemas de escasez, de calidad, de diversidad, una producción de la oferta, y por supuesto un país que no invierte. Y si un país no invierte, no hay manera de que pueda crecer. Y bueno, ver una vez más cómo este mismo tipo de medidas se repiten en momentos en los cuales el rebaño de reses del país es de los más bajos históricamente, en donde conseguir cualquier tipo de producto alimenticio es una proeza, en donde el gobierno no tiene ninguna empresa que pueda mostrar como ejemplo de buena gestión, es tremendamente preocupante y augura la repetición de los errores del pasado. Ahora, profesor, algunas empresas, y lo comentamos con nuestro invitado anterior, Analítica concretamente, advierten que la producción de petróleo podría rozar 500.000 barriles, los 500.000 barriles para el próximo año, si las cosas siguen como van. Yo quisiera su comentario, si comparte el análisis, ¿qué impacto tendría esto para las finanzas públicas de Venezuela? Algunos consideran que, bueno, un escenario como ese va a disparar aún más la hiperinflación. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna la situación de la industria petrolera va a ser dramática, va a ser complicada, va a ser difícil, va a ser aún más difícil de lo que ya es. No hay que olvidar de que ya estamos en una situación completamente precaria, en lo cual de ese 1,1 millón de barriles diarios que está produciendo PDVSA, una parte va al consumo interno y nos genera divisas, y otra parte va al pago de deudas con terceros que tampoco permiten que esas divisas ingresen al país por deudas contraídas por este gobierno y por el gobierno de Chávez en el pasado. Y entonces lo que está quedando de esa producción que genere divisas que no estén comprometidas, quizás sea algo así como 400.000 barriles al día. Y por supuesto que en la medida en que esta tasa de declive se mantenga, pues tenemos una situación muy preocupante. Ahora, la industria petrolera ha cambiado, después de tanto denigrar de la iniciativa de la iniciativa privada, al final lo que ha caído menos y lo que ha sostenido algo la producción es que son las empresas mixtas, la parte de producción de petróleo que no depende 100% de PDVSA, sino en la que hay participación de otros socios. Eso está cayendo a tasas a menores tasas de caída. Por supuesto que una parte de eso está comprometida para el pago de lo que han hecho estos socios, o sea que quizás el año que viene veamos tasas menores de declive, pero el resultado es el mismo, es decir, menos recursos para el país y una situación de caja, una situación en la cual los recursos disponibles para el gobierno, para pagar sus deudas, para importar y para invertir en PDVSA están cada vez más mermados. Sí, que estamos muy lejos del famoso déficit cero que prometió Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en el mes de agosto, ¿correcto? Y del incremento de 1 millón de barriles o de tener el financiamiento monetario de ese déficit fiscal. Todas esas metas están muy, muy lejas de ser cumplidas, además de las metas no anunciadas, pero que deberían ser la principal fuente de preocupación del gobierno, ¿no? Que es eliminar esta inflación y reactivar la producción y que haya crecimiento económico en este país donde desde hace 5 años estamos en recesión.
Gracias, profesor Richard Obuche, por atendernos, acompañarnos. Es economista, profesor del Centro de Políticas Públicas del IES, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. La principal industria en nuestro país. Cae la producción, pero también cae el precio. Lo comentamos. Ayer el WTI cerró un poco por encima de $55 el barril, el de referencia en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con algunos mensajes y también con información. Versos de un tuitero nos escribe a través del Twitter: ¿quién será el culpable de la crisis eléctrica cuando regala plantas a otro país mientras Venezuela vive a juras? Y nos envía un video de la administración del expresidente Chávez. Sí, efectivamente, lo hemos dicho. Bueno, la política del gobierno en materia eléctrica es lo que nos ha traído hasta acá. Y la corrupción, algunos hablan del saqueo, también explica en buena medida lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. A propósito del ámbito internacional, hay dos casos que, bueno, tienen que ver indirectamente con Venezuela. La muerte de un testigo de Odebrecht y la de su hijo con cianuro sacuden a Colombia. En el caso de nuestro país, el segundo que más sobornos recibió de la empresa brasileña, la investigación está paralizada a pesar de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior. Las autoridades colombianas aseguran que Alejandro Pizano falleció envenenado tras beber de una botella que estaba en casa de su padre. Y en los Estados Unidos ya se inició el juicio contra el Chapo Guzmán, quien, según algunos testigos que han salido de Venezuela, militares que en ese momento eran activos, estuvo en nuestro país, en la isla de Margarita. Bueno, el abogado del Chapo asegura que el cartel sobornó a Peña Nieto y a Calderón, dos presidentes mexicanos que han respondido, por cierto, a esta acusación, negándolo todo, como es natural. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, en la producción Marilia García y Jessica Selgrad, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.
RCR 750 AM. RCR 750 AM.